Vamos a hablar de las emociones. Vamos a ver qué es una emoción. Si os pregunto qué es una emoción, ¿qué se os ocurre? O sea, ¿qué podríamos decir que es una emoción? A ver, un sentimiento. ¿Algo más? Una energía, una reacción. ¿Más cosas? Una sensación. Muy bien. Sí, es todo eso, ¿eh? Es todo eso y más. Hay muchas definiciones de emoción, probablemente tantas como autores estudiosos del tema. Yo me he traído una, que es la de Stephen Hoffman, que es un investigador de la Universidad de Boston y es uno de mis profesores. Y creo que tiene la definición de emoción, no sé si la más completa, pero una de las más completas. Dice que es una experiencia multidimensional. Y con eso lo que quiere decir es que abarca diferentes niveles del ser humano. El nivel cognitivo, que sería lo que llamamos pensamiento. El nivel conductual, cuando experimentamos ciertas emociones tenemos una serie de conductas características. El nivel físico o corporal, porque también tenemos sensaciones. Es decir, hay varias dimensiones involucradas en el hecho de experimentar una emoción. Por otra parte, está caracterizada por niveles de activación, en mayor o menor grado, que suelen ser de placer o de displacer. Suele haber un acontecimiento interno o externo y nosotros respondemos o reaccionamos y eso hace que se pongan en marcha una serie de mecanismos. Y generalmente son de placer o de displacer. O huimos de algo que consideramos peligroso o ingrato, o nos acercamos a algo que nos parece que es atractivo o que nos apetece. Por otra parte, está asociada a experiencias subjetivas. Cada cual vive las emociones de una determinada manera, nunca igual a la del vecino. Puede ser parecida, pero igual no. También hay sensaciones somáticas que experimentamos en el cuerpo y tendencias motivacionales. A veces nos vemos atraídos a experimentar cierto tipo de sensaciones. Pues, por ejemplo, las personas que les encanta hacer puenting o algún deporte de riesgo, no sé, parapente, a la delta, las montañas rusas, pues son gente que disfruta teniendo niveles de adrenalina muy altos en el cuerpo. Es decir, está buscando estresarse. Aquello de lo que casi todos huimos, pues hay gente que paga por estresarse, ¿verdad? Y además lo hacen muy a gusto y lo disfrutan. Por lo tanto, hay un componente motivacional también. Por otra parte, está coloreada por factores culturales y contextuales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los deportes. Esta parte del mundo, pues hay mucha gente que se siente motivada ante un acontecimiento deportivo como puede ser una Champions. Y en otras partes del mundo, pues pueden ser las carreras de caballos o puede ser el béisbol o cualquier otro deporte. También hay factores sociales, culturales y contextuales que determinan las emociones. Así que fijaos si una emoción es algo realmente muy complejo, ¿verdad? Es todo lo que habéis dicho. Es una reacción, es una energía, ¿qué más habéis dicho? Es un sentimiento, una sensación, es todo eso, ¿sí? Al conjunto de todo eso, ahora lo veremos un poco más en detalle, lo llamamos emoción. Para estructurar un poco el tema, hay una serie de factores comunes en las emociones, en todas, que son la experiencia subjetiva, cómo cada uno vive las emociones, la experiencia neurológica, es decir, lo que nos pasa por dentro, que es lo que no vemos, y luego la experiencia moduladora, cómo podemos gestionar las emociones que nos perturban, que nos molestan. Aquí os he puesto un ejemplo de una experiencia emocional ilustrada por esta foto. Esta persona está experimentando una emoción. A cada cual, pues la foto le puede sugerir una emoción diferente, ¿no? Yo he cogido como ejemplo la tristeza. Vamos a suponer que esta persona está triste. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿En qué consiste su experiencia emocional? Por una parte, tiene una sensación física, no unas cuantas sensaciones físicas. Aquí he puesto el ahogo o una opresión en el pecho, pero puede ser un vacío en el estómago, puede ser cualquier tipo de sensación que uno experimente cuando se siente intensamente, profundamente triste. Por otra parte, hay una respuesta orgánica, puede ser llorar. Por otra parte está el sentimiento. El sentimiento es como el cerebro, la parte cognitiva del cerebro, la parte lista de nuestro cerebro que está aquí delante, los lóbulos prefrontales,
cómo interpreta todo esto que está pasando en el cuerpo y entonces le pone como una etiqueta, lo rotula y dice, ah, caramba, esto es tristeza. Eso es lo que llamamos sentimiento. Sí, el sentimiento sería más o menos el nombre de la emoción. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y por otra parte, pues también hay un comportamiento. En este caso he puesto el aislamiento. Cuando una persona se siente triste, pues es bastante probable que no tenga ganas de salir. No estoy generalizando, ¿eh? Puede ser todo lo contrario. Puede ser que tenga ganas de llamar a un amigo y compartir su tristeza y explicarle lo que le pasa. Es simplemente un ejemplo para que veáis que dentro de la experiencia emocional hay sensaciones físicas, respuestas orgánicas del cuerpo, sentimientos, es decir, cómo nosotros nos decimos a nosotros que nos sentimos, y luego las conductas que se derivan de todo eso. Vamos a ver qué pasa con la experiencia neurológica. Y aquí tenemos que hablar de neuroplasticidad, que seguro que es un concepto que todos habéis oído muchas veces, ¿verdad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de modificar su estructura a medida que se van incorporando aprendizajes. No sé si es una definición muy precisa, pero ahora os lo explico. Esta foto es una foto real de un cerebro, es el mismo cerebro de la misma persona, en este caso es un niño. A vuestra izquierda tenéis a este niño cuando empezaba a estudiar violín. Y lo que se ve en este color amarillo verdoso es la activación neuronal. Y la foto de la derecha es del mismo niño bastante tiempo después, cuando ya tenía mucha destreza en la ejecución a la hora de tocar el violín, y entonces podía tocar sin mirar la partitura y además con la seguridad que da el aprendizaje, el saber que esa pieza ya la has ejecutado un montón de veces y te sale bien. Fijaos la diferencia que hay en el grosor de la activación neuronal, ¿verdad que es impresionante? Os pongo esta imagen porque muchas veces tendemos a pensar, cuando hablamos de gestión emocional, que lo único que podemos controlar, entre comillas, y a mí la palabra control no me gusta nada, pero bueno, gestionar o modular, es el sentimiento. Y no es así, porque también podemos modular lo que pasa a nivel neurológico. Esto sería la creación de un hábito, en este caso el hábito de tocar el violín, un aprendizaje. Pero también tenemos hábitos emocionales. Cuando tendemos a reaccionar siempre de la misma manera ante los mismos estímulos, también se van fortaleciendo rutas cerebrales y siempre automáticamente obtenemos la misma respuesta. Un ejemplo podría ser, pues, la persona que tiene miedo a volar. Si tiene un diálogo mental, esa vocecita que todos escuchamos cuando pensamos en algo, que siempre tiene el mismo discurso, que es el discurso del miedo, de lo mal que lo voy a pasar, si cojo un avión y tal, y tiene siempre el mismo comportamiento de evitación, de no cogerlo a no ser que sea absolutamente imprescindible, y antes habiendo tomado algún sedante o alguna cerveza, que también hay gente que lo hace. Si siempre ejecutamos la misma ruta cerebral, porque es lo que estamos haciendo, estamos reforzando esa ruta cerebral. Por lo tanto, la gestión emocional, aunque nosotros no seamos conscientes, también pasa a nivel neurológico. ¿Por qué se activan unas neuronas siempre las mismas, siempre de la misma manera, cuando siempre repetimos las mismas emociones o los mismos comportamientos? Pues porque las neuronas siguen esta ley, la ley de Hepz. Y esta ley dice que las neuronas que se conectan juntas por primera vez, si se persiste en esa conducta, en ese ejercicio, en esa emoción, en esa forma de pensar, lo que sea, siempre se van a activar juntas. Se conectan juntas por primera vez y es, ¿cómo os diría? Como si cogemos un descampado y pasamos una pisonadora, una vez. Y luego volvemos a pasar la pisonadora. Poco a poco vamos haciendo un surco, una carretera. Pues a nivel neuronal sería exactamente lo mismo. Ahora vamos a la modulación de las emociones. Y a mí me gusta mucho esta frase de Aristóteles, porque fijaos que es de hace 2300 años, y sin embargo el que es famosísimo en cuanto a gestión emocional es Daniel Goleman, que publicó su Inteligencia Emocional, que es un libro buenísimo, os lo recomiendo. Creo que fue en el año 95, pero más o menos viene a decir lo mismo que Aristóteles, que es
las emociones, todas, en general, tanto las agradables como las desagradables, para que sean sanas, tienen que estar siempre en su justa medida, en su justa proporción, en el momento adecuado. Y el ejemplo que ponen es, cualquiera puede enfadarse, eso es facilísimo, ¿no? Pero con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, del modo correcto, esto no es tan fácil. Y lo que nos pasa normalmente es que, ya que estamos hablando de enfadarnos, pues a veces vamos enfadados todo el día, ¿eh? Nos levantamos, nos asomamos a la ventana y está nublado o hace calor y eso ya nos sienta mal. Y salimos a la calle y cogemos un atasco y nos enfadamos. Y llegamos tarde al trabajo y llegamos enfadados. Y nos dice algo a mi compañero y nos enfadamos. Nos vamos enfadando todo el día y al final estamos todo el día enfadados. Y eso lo que hace es cumplir la ley de Hebb. Es decir, tendemos a enfadarnos. Nuestra tendencia va a ser estar de mal rollo. Esos haces neuronales que hemos visto, si nos vamos enfadando constantemente por pequeñas cosas, se van reforzando. Y entonces es fácil que nos convirtamos en esa persona que salta por todo. Eso ocurre con cualquier tipo de emoción, ¿eh? He puesto el enfado porque es la que nos ponen en este ejemplo, pero con cualquiera. Aquí os he puesto una serie de términos, el cerebro, mente, razón, emoción, sentimiento, consciencia, para ver si conseguimos aclarar alguno. Vamos a empezar por el más fácil de todos, que es el cerebro, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es lo que encontramos dentro del cráneo si lo abrimos. Abrimos un cráneo y hay un cerebro. Y un cerebro, pues una masa viscosa, grisácea, que tiene más o menos 1,3 kg de peso y es más potente que cualquier ordenador que os podáis imaginar. El cerebro está claro en lo que es. La mente ya no está tan claro. ¿Por qué no está tan claro lo que es la mente? Bueno, los que estamos aquí lo tenemos muy claro, creo, porque somos de la cultura de que la mente está en el cerebro. Es decir, nosotros somos de la época post-cartesiana. Descartes dijo el pienso luego existo y a partir de ahí hubo una especie de dualidad entre mente y cuerpo. Anteriormente no era así. Curiosamente, desde el inicio de la humanidad hasta hace más o menos esa época, se pensaba todo lo contrario. Y, por ejemplo, los budistas siempre han sostenido que puede existir consciencia o mente sin que haya cerebro. Entonces, podemos hablar de mente o podemos hablar de consciencia. Sería una especie de estado en el que interactuamos con el entorno cuando estamos conscientes y también podríamos decir que interactuamos con nosotros mismos si estamos en estado de relajación. La gente, sobre todo en estado de meditación, la gente que es muy experta en meditación y que consigue aislarse de los estímulos del entorno, es decir, no estar pendiente ni de los ruidos externos, ni de nada que te pueda distraer, sino que solamente está pendiente de su relajación y de las sensaciones que tiene en ese momento, o consigue dejar la mente en blanco, pues sería una experiencia de relación con su intraentorno. No sé si la palabra sirve, pero de relación con sí mismo. ¿Qué pasa con estos términos? Que ahora resulta que hay investigadores que están empeñados en demostrar que la consciencia no está en el cerebro. Lo de la mente y consciencia tampoco se pone nadie de acuerdo si es lo mismo o no es lo mismo. Claro, es más fácil asociar la palabra mente a procesos mentales y por lo tanto cognitivos y por lo tanto cerebrales. Pero si tocamos consciencia parece que ya hablamos de otra cosa. Entonces hay un investigador que se llama Tuss Grayson y este hombre dice lo siguiente, es muy curioso el planteamiento que él hace. Él dice, vamos a ver, los experimentos que se han hecho hasta ahora, en los últimos años, con la tecnología que teníamos, era que cogías una persona en un laboratorio, le hacías escáneres, mientras activabas determinadas zonas de su cerebro. Y entonces, pues, activabas, por ejemplo, una zona concreta motora y esa persona levantaba la mano y decías, mira, pues resulta que esta zona está correlacionada con el movimiento motor. Y activabas otras zonas y la persona, pues, estaba recordando, o estaba memorizando, o estaba experimentando una emoción. Esto está ya estudiadísimo y se sabe con bastante acierto qué partes del cerebro se encargan de determinadas funciones. Y incluso se han hecho experimentos también, no en humanos,
por lo menos que yo sepa, pero sí en animales que se lesionaban o se extraían determinadas zonas del cerebro y entonces esos animalitos se quedaban sin esa función. Y eso permitía decir, pues tal área corresponde a tal función. Y luego hay también casos curiosos en humanos. Hay uno muy famoso que es el de Phineas Gates. Este caso es el de un señor que trabajaba en las líneas férreas cuando se estaba construyendo las líneas de ferrocarril en Estados Unidos. Creo que fue por el año 1800 y pico. Y entonces era un hombre más o menos joven, casado, con 2 hijos, buen padre, tenía muy buena relación con su esposa, muy buena relación con sus compañeros de trabajo. Todo el mundo decía de él que era una persona muy responsable, muy cooperativa, muy agradable. Bueno, pues un día estaban lo que hacían en el trabajo, de lo que se encargaba él, tenía que hacer trabajos con pólvora. Lo que hacían era prensar la pólvora con barras de hierro. Entonces hubo un incidente, hubo una explosión, la barra que él estaba manejando salió disparada y le atravesó el cerebro y se le llevó una parte del lóbulo frontal. Claro, estamos hablando de una época en la que la medicina pues tenía los recursos que tenía, pero afortunadamente le llevaron al hospital más próximo y la verdad es que le intervinieron y se recuperó. Le salvaron la vida y se recuperó. Pero lo curioso es que se transformó en una persona completamente diferente, hasta el punto de que le echaron del trabajo, se separó de su esposa, abandonó a los hijos, le modificó el carácter y pasó a ser una persona malhumorada, que no tenía ningún reparo en insultar, tenía lo que habéis oído alguna vez del sincericidio, que es como decir lo que pienso y luego, aunque eso cueste vidas, ¿no? Pues era una persona así. Es decir, hay muchos estudios y hay ejemplos también de personas porque por accidente como este hombre o por traumatismo o incluso puede ser también por alguna cirugía que haya salido mal, pues se ha quedado sin determinadas partes del cerebro y eso ha afectado a determinadas funciones o a determinados procesos, como sería el caso de este señor. Pues esta gente que os digo, lo que dicen es, vamos a ver, cuidado, que el cerebro tenga determinadas funciones como por ejemplo percibir, pensar o recordar, que haya determinadas áreas relacionadas con esas funciones no significa que esas áreas sean las causantes de esas funciones. Esto es complicado de comprender, ¿eh? A mí me cuesta mucho, la verdad. Y lo que ellos dicen es que puede ser que el cerebro sea una especie de receptor de señales o de procesos que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero no tienen por qué venir exclusivamente del cerebro. Bueno, la cosa está ahí, se está investigando, no está claro, yo desde luego tampoco lo tengo claro, pero es un tema muy curioso y si os apetece buscar información en internet seguro que encontraréis un montón. Además, para acabar de liar el tema, desde hace ya bastantes años, antes se sabía que el tejido cerebral está compuesto por neuronas, son las células que existen en el cerebro, y desde hace bastantes años se sabe que tenemos tejido nervioso en otras partes del cuerpo también. Esto seguro que no habéis oído, ¿verdad que sí? Vale, entonces se habla del segundo cerebro y del tercer cerebro. El segundo cerebro serían las neuronas que tenemos en el sistema digestivo, que no son pocas, son 100 millones de neuronas. Y pasa lo mismo con el corazón. En el corazón también tenemos neuronas, aproximadamente 40.000, pero sin embargo está más estudiado, tiene más años de antigüedad, ahora exactamente no me acuerdo cuántos, el tema de la neurocardiología, que se le llama así, por lo menos 25 años seguro que tiene. Y como lleva más años, pues han hecho más estudios. Y en algunos estudios se han visto cosas muy curiosas, como por ejemplo, que en determinados estímulos en sujetos en los laboratorios, el tejido nervioso del corazón responde antes que el del cerebro. Y esto es algo que choca, porque antes os decía, todos los que estamos aquí tenemos muy claro que esto que hay aquí dentro es Houston, ¿no? Es el ordenador central que lo controla todo. Bueno, pues parece que sí que es verdad que lo controla todo, pero no se tiene muy claro hoy en día que lo controle todo en primer lugar.
Vale, emoción ya más o menos ya hemos visto una definición. Sentimiento, os he dicho que sería el rotulito que le ponemos a todo eso que pasa dentro de nosotros. La razón, digamos que es lo que llevamos aquí delante en los lóbulos prefrontales. La razón sería el angelito bueno. Y la emoción a veces podría ser el angelito malo, ¿no? Cuando estés por la noche sentado en el sofá y dices, voy a coger la tableta de chocolate, ¿no? Un angelito. Y el otro te dice, no te conviene. Pues sería eso. Os he puesto aquí el cogito ergo sum de Descartes, el racionalismo occidental, y que por cierto está mal traducido, ¿eh? Se traduce, siempre lo traducimos por pienso luego existo, pero en realidad la traducción sería pienso luego soy, ¿eh? El sum es soy. Lo he querido poner porque, curiosamente, aunque no tenga nada que ver, toda esta gente de la que os estoy hablando son doctores en neurología, o en psiquiatría, o en psicología, o en medicina, no tienen nada que ver con las religiones budistas o taoístas, ni nada de todo eso. Sin embargo, es curioso que siguen los mismos principios, incluso de algunas culturas ancestrales que tenían muy en cuenta, pues por ejemplo, en el tema del corazón. Es más, hasta nosotros todavía conservamos no sé cómo llamarlos, dichos populares. Eso que te dicen a veces, mira, si no sabes qué hacer, lo que te diga el corazón, ¿no? O esa persona va con el corazón en la mano, o tiene un gran corazón. Como si hay algo que está relacionado con el corazón y que es independiente del cerebro. Es más, curiosamente a veces se dice de una persona, es muy analítica, es muy cerebral. Y eso tiene un componente peyorativo, como si no está bien que sea así. Pues por eso os he puesto el racionalismo occidental, que es a donde nos ha llevado todos estos años, toda la investigación que se ha estado haciendo, ¿verdad? De coger el cerebro, irlo diseccionando, porque los occidentales somos muy reduccionistas y entonces nos encanta fragmentarlo todo en trocitos muy, 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 muy chiquititos. Y ahora ya desde Ramón y Cajal ya se puede aislar una neurona, pero resulta que una neurona no tiene capacidad por sí misma ni para ponerse triste, ni para recordar, ni para alegrarse, ni para pensar. ¿Cuántas neuronas hacen falta para que ese grupo de neuronas pueda crear un pensamiento o pueda crear una emoción? Pues no se sabe. ¿Y cómo es posible que un grupo de neuronas, el suficiente, el que sea, que nadie sabe cuál es, pueda conseguir algo que neurona por neurona no puede conseguir? Tampoco se sabe. Entonces, los científicos cogen y dicen, es que resulta que la consciencia o la mente lo que es una propiedad emergente del cerebro. Vamos a aterrizar a hoy en día, lo que sabemos hoy en día. Y esto es un estudio finlandés en el que se midió la activación en el cuerpo de personas experimentando diferentes emociones. Entonces, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tenemos ira, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, neutro, que es el que está casi todo negro. Y ahora vamos abajo. Las de arriba son primarias, las de abajo son secundarias. Las secundarias son ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia. Por ejemplo, en la depresión hay una desactivación prácticamente en todo el cuerpo. Y hay una negrura en la zona del tórax que mucha gente identifica con ese vacío que tengo en mi interior, propio de la depresión. En la felicidad, que es la cuarta, arriba, empezando por la izquierda, fijaos que está prácticamente todo el cuerpo súper activado y eso seguramente es lo que se corresponde con la sensación de plenitud. Cuando una persona se siente exultante, muy feliz. Fijaos también, a modo de curiosidad, que prácticamente en todas, excepto la depresión, y la neutra no la considero porque no es una emoción, en todas hay una activación muy considerable de respiración y corazón. Sí, la parte superior del tronco, ¿veis? Que en muchos sitios está en amarillo o en rojo. Bueno, ¿en qué consiste el proceso emocional? Bueno, pues tenemos una percepción o tenemos un recuerdo. Una percepción puede ser un estímulo externo, algo que sucede en el exterior, interno, algo que estoy pensando,
o puede ser también un recuerdo, ¿vale? Sobre algo que ya pasó. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que se activan determinados núcleos cerebrales. Esa activación provoca unas descargas hormonales en el torrente sanguíneo. Esas descargas hormonales llevan también a ciertas zonas del cerebro, a su vez, y ahí, por reacciones neuroquímicas de neurotransmisores, se mandan órdenes a otros órganos del cuerpo y empieza una cascada hormonal que es la que hace que sintamos todas estas activaciones que veíamos en el dibujo. Cuando esto llega a la parte pensante de nuestro cerebro, es decir, a la cortical, ahí es cuando se da la modificación del estado cognitivo. Ahí es cuando yo me digo, pues estoy triste o estaba enfadada, pero ya no, porque pienso que esto al fin y al cabo no merece la pena enfadarse por eso. Esa es la modificación. Esta diapo la he puesto al final para recordaros lo que hemos estado hablando, por si yo no sé de la respuesta, no sé dónde está la mente, ni la conciencia, ni nada. Supongo que algún día lo sabremos, pero os he puesto el receptor de radio porque esta gente dicen que ¿qué pasa si el cerebro es como un receptor de radio? Si ahora viniera aquí una indígena y aquí tengo un aparato de radio y la pongo en marcha, oiría una voz y diría que hay una persona dentro, porque nunca ha visto una radio, no sabe lo que es. Que pasen cosas en ese receptor significa que se hayan originado ahí. No. Vosotros cuando veis la tele sabéis que las personas no están dentro de esa pantalla, ¿no? Están en los estudios, en cualquier parte del mundo. ¿Y si el cerebro es solamente un receptor? Lo dejo ahí. ¿Conocéis la Singularity University? Son gente con un grado altísimo de innovación tecnológica que además la quieren dedicar, de hecho la están dedicando al servicio de la humanidad, y uno de los campos en los que más trabajan es en la medicina y en la psicología, también en otros, ¿sí? También en empresas y tal. Y son gente que va hacia el cambio exponencial. El cambio exponencial, que últimamente se habla mucho, de cambio y de progreso exponencial, no sé si tenéis claro lo que es, pero hay una forma muy fácil de explicarlo, y es que, para poner un ejemplo, un cambio lineal podría ser que si mis pasos son de 1 metro cada uno, si yo camino 30 pasos, habré caminado 30 metros. ¿Qué es un cambio o una progresión exponencial? Bueno, pues vamos a suponer que hay una tasa de crecimiento en mis pasos que duplica cada paso anterior. Y entonces, un paso es 1 metro, 2 pasos son 2 metros, 3 pasos son 4, 4 pasos son 8. A los 30 pasos he dado 10 veces la vuelta a la Tierra. Con el crecimiento lineal había recorrido 30 metros. Con el crecimiento exponencial he recorrido 530.000 kilómetros. Y eso es lo que están haciendo esta gente. Están trabajando en tecnologías de progresión exponencial. Se habla ya incluso el cuarto cerebro, y esta gente asegura que no falta mucho para que guardemos nuestros recuerdos en la nube. En fin, no sé, vamos a ver cosas muy, muy curiosas y que espero que sean para bien de todos. ¿Alguna pregunta? Pues hasta el próximo día. Gracias por venir.